Hermano, que el Señor les bendiga y el Señor bendiga a todos aquellos que están sintonizando. Esta es la Iglesia de Esperanza Viva haciendo su transmisión en vivo, tal como miles de iglesias a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Para nosotros es un placer y un privilegio poder transmitir las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que nos oyan o que nos puedan ver. Quiero comenzar esta mañana orando, no simplemente por la situación que tenemos hoy en día, esta situación tan sin precedente, una situación que es tan difícil a veces, aún para nosotros creyentes, poder asimilar y por lo forastero que es lo que estamos a través de lo que estamos pasando. Me gustaría orar antes de comenzar para que el Señor pues toque los corazones de los que nos sintonizan y traiga paz a los corazones de aquellos que quizás están perturbados por las situaciones que estamos pasando en estos días. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Dios bueno, por la oportunidad que tenemos, Dios bueno, aún de comunicarnos a través de redes sociales, de comunicarnos a través de la tecnología, algo que era imposible años atrás. Y nosotros tenemos esta dicha, Dios bueno, de poder llevar, Dios bueno, no simplemente tu palabra y el evangelio, mi Dios bueno, pero también a la misma vez podemos comunicarnos, aquellos que estamos en Cristo, comunicarnos y poder tener, aunque sea un poco de coinonía entre hermanos, aún a través de estas redes. Señor, sabemos que la razón por la cual tenemos que comunicarnos de esta manera es por lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Una pandemia que ha afectado a todo el mundo y sabemos, Dios, que esto no es sorpresa para ti. Sabemos, Dios, que esto estaba en tu plan desde antes de la fundación del mundo y que tú eres soberano aún sobre todas estas cosas. Eres soberano aún sobre bacterias, sobre virus y sobre cualquier cosa biológica, Dios amado, sobre desastres naturales, sobre todas las cosas que se mueven en el universo. De modo que entendemos que esto no es sorpresa para ti, mi Dios bueno. Solamente te suplico, mi Dios, que a través de esta situación, a través de estas circunstancias las cuales estamos atravesando, a los tuyos, Dios bueno, traigas paz a los corazones. Señor, que nosotros, aquellos que estamos en ti, podamos entender que todo lo que tú haces, mi Dios, es para la gloria de tu nombre y el beneficio de nosotros. Y de igual manera, Dios, que nosotros seamos útiles para aquellos que no están en ti, aún en medio de esta circunstancia, que puedan ver la serenidad y puedan ver la paz, Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que se encuentran aquellos que están en Cristo Jesús. Y de modo puedan ellos ver Dios y escuchar con más atención el Evangelio de la cruz. Señor, gracias te doy, porque a pesar de que muchos se entregan al caos y a la histeria, aquellos por los cuales tú has llamado para ti, Dios, a través de Cristo Jesús, podemos tener paz y paz en abundancia, algo que el mundo no nos puede dar a nosotros, mi Dios. Y aunque tenemos paz contigo, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, la paz que está sobre nosotros, Dios bueno, se ve al hecho de que tú estás sobre el control de todas las cosas. Señor, te suplico por cada hermano a través del mundo entero que en estas horas se reúnen, Dios celestial, para exaltar tu nombre,
se reúnen, Dios bueno, sea física o sea a través de medios tecnológicos. Te suplico, Dios, que allí estés tú. Y aquellos que oigan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de estas redes, te suplico, Dios, que tú exprimas esos corazones, Dios amado, y que puedan entender, Dios, su estatus de condenación, mi Dios, y puedan correr hacia ti, Padre Celestial. Señor, te suplico que aún en esta transmisión de esta pequeña iglesia, mi Dios, aquellos que nos puedan oír y nos puedan ver, también de igual manera, puedan ver la verdad del Evangelio y se vuelvan a ti. Gracias te doy, Padre Celestial, en nombre de Cristo nuestro Salvador, tu Hijo. Amén y amén. En esta mañana me gustaría hablar sobre lo que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que no simplemente Él es nuestro Salvador, quien murió por nosotros en la cruz, pero también Él es un gran ejemplo para nosotros seguir. El máximo ejemplo para nosotros seguir. Y me gustaría que fuera conmigo a Primera de Pedro capítulo 2, versos 18 al 25. Primera de Pedro capítulo 2, versos 18 al 25. Donde Pedro nos habla a nosotros de cómo nosotros debemos seguir el patrón que el Señor Jesucristo ha dejado para nosotros, aún en circunstancias en donde nos sentimos incómodos, aún en circunstancias en donde francamente pues no tenemos ninguna otra salida y que tenemos que estar en esa situación hasta pues que el Señor así le plazca sacarnos de ella. Y Pedro nos habla en 1 Pedro 2, 18 al 25, habla diciendo: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Este pasaje de Pedro, en esta primera carta de Pedro, y quizás aquellos que me conocen dirán, bueno, para el hermano Luis es todo pasaje uno de los más hermosos en las Escrituras. Y ciertamente es difícil de uno escoger cuál es más hermoso o cuál es más tremendo. Pero yo creo que esto es uno de los pasajes más hermosos en las Altas Escrituras. Y este día me gustaría que juntos, ustedes y yo, logremos ver unas grandes enseñanzas por el apóstol Pedro en esta carta a los hermanos que estaban expatriados por todo el Asia Menor. Eran hermanos que estaban regados por toda esta zona y quienes estaban recibiendo persecución. En el tiempo en que Pedro está escribiendo esta carta, ya se estaba levantando la persecución de los romanos,
pero mayormente la persecución que se encontraba para estos hermanos venía de parte de los judíos. Sabemos que la primera parte de la persecución, si podemos ponerlo de esa manera, venía mayormente de los judíos en los encontronazos que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tuvo aún nuestro Señor Jesucristo, fueron en contra de los judíos, no tanto en contra de los romanos. Pero ya para el tiempo en donde Pedro nos está hablando a nosotros en esta carta, ya se están levantando los aires de persecución en contra de los creyentes por parte del gobierno romano. Y estos hermanos estaban expatriados, estaban regados por todos lados. Estos hermanos habían salido de sus hogares, de diferentes localidades y estaban regados por muchas áreas de Asia Menor. Y Asia Menor es el área que nosotros conocemos hoy en día como Turquía. Y el mensaje de Pedro en esta carta de estos hermanos es sencillo, pero a la misma vez necesario. Esencialmente Pedro les insta a que vivan sus vidas para la gloria de Cristo en obediencia y soportándolo todo. Que vivan sus vidas separadas del pecado y del mundo, luchando constantemente en contra de las pasiones de la carne, en santidad y honrando a Dios. Y que como los niños pequeños desean la leche, así también los creyentes, a estos hermanos, y obviamente si es para ellos lo que le está presentando Pedro, también es para nosotros. Así también nosotros, creyentes, deseemos la palabra de Dios. Que deseemos la palabra de Dios tal como un niño pequeño, como un niño recién nacido desea la leche. Qué hermoso, hermanos, es ver a un creyente que desea la palabra del Señor como su único sustento en esta vida. Y sabemos, obviamente, pues que esto es un lenguaje poético en el sentido de que deseemos la palabra del Señor de esta manera. Pero la verdad sigue siendo la misma. Es que tengamos un deseo insaciable por la palabra del Señor. Pedro le dice a estos hermanos, quienes estaban esparcidos por toda Asia Menor, no simplemente que se mantuvieran en el Señor, aún en medio de la prueba, pero que también se mantuvieran en santidad con Dios y que desearan la leche, o sea, la palabra como la leche que sustenta. Que desearan la palabra de Dios como un niño desea la leche necesaria para su sostén, crecimiento y nutrición. Y siempre le dice Pedro a estos hermanos, siempre recurriendo a Cristo, nuestra piedra de vida. La piedra de vida, la piedra viva, la escogida y preciosa. Jesucristo, la piedra de vida, escogida y preciosa. Nuestra piedra angular, la cual para los que no creen viene a ser piedra de tropiezo. Para nosotros Jesucristo es la piedra en donde se toma toda la medida del edificio. Es la piedra angular. Pero para los que no creen, esa piedra angular viene a ser una piedra de tropiezo. Pedro les dice, queridos hermanos, vivan sus vidas en el conocimiento que han nacido de nuevo a una esperanza viva. Porque para Dios, o porque para esto Dios os ha escogido, y reconociendo que en Él hemos recibido una herencia resguardada para nosotros y nosotros para ella por el poder de Dios mediante la fe. Y con eso empieza esencialmente Pedro su carta hablándonos de la esperanza viva. Y es un punto interesante que nuestra iglesia Esperanza Viva, el primer sermón que tuve la oportunidad de dar fue basado en Primera de Pedro, y de ahí fue que obtuvimos nuestro nombre en Primera de Pedro capítulo 1, donde Pedro nos habla a nosotros de la esperanza viva que tiene el creyente, una esperanza que no tiene el mundo.
Es una esperanza que sobrepasa el entendimiento de cualquier ser humano y que esta esperanza está resguardada para nosotros y que nosotros estamos resguardados para esta esperanza. Y nos dice Pedro que en esta esperanza nosotros nos regocijamos. Que nosotros nos regocijamos, nos alegramos en esto. Por ejemplo, el verso 6 al 9 del capítulo 1 en esta hermosa carta, Pedro nos dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. La carta nos lleva a considerar lo que Dios es y lo que nosotros somos en Él. Y esto es, hermanos y amigos, con el propósito de que nosotros vivamos en obediencia en todo aspecto de nuestras vidas, siendo así testigos del Dios que nos ha salvado a nosotros, siendo testigos del Evangelio de Jesucristo para todo el mundo. Y esta sesión de la carta, la cual queremos abundar en esta mañana, esta sesión de la carta nos ayuda a entender que nosotros los creyentes, aunque nuestra ciudadanía no sea de este mundo, sino del cielo, todavía estamos en este mundo. Y como residentes de este mundo, nosotros los creyentes debemos vivir nuestras vidas como buenos y fieles embajadores de Jesucristo. Buenos y fieles embajadores de Jesucristo. Y la sección está compuesta de tres enfoques. El primer enfoque es la iglesia en general. El apóstol Pedro nos escribe dándonos a nosotros, o poniendo por urgencia, a que como creyentes nos abstengamos de las pasiones de la carne y que mantengamos entre los incrédulos una conducta irreprochable, ya que somos residentes de este mundo. Nosotros debemos representar a Dios correctamente. El capítulo 2, verso 12 nos dice cuál es el propósito de esto. Dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestra buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. También se le exhorta a los creyentes a que se sometan a las autoridades que Dios mismo ha instituido sobre nosotros, ya sea el rey o gobernantes. El verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Esto tiene el propósito de que cuando hagamos el bien, callemos la boca de los insensatos, de los ignorantes. También Pedro nos dice que andemos como aquellos que han sido liberados de la esclavitud al pecado, pero no debemos tomar esa libertad como un velo para hacer maldad. Porque la libertad del pecado o la ley podría ser usada quizás para justificar los malos caminos de uno, de nosotros. Y tal vez aquí incluso la ruptura de la ley civil. Pero aunque estamos libres de la esclavitud del pecado, nosotros no tenemos carta abierta, hermanos, para simplemente decir yo solamente le sirvo a Jesucristo y no tengo ninguna responsabilidad para el gobierno de este mundo. De modo entonces voy a romper cualquier ley justa, simplemente porque estoy bajo el reinado de Jesús. Y esto sería contraproducente, esto sería contradictorio. Y Pedro le exhorta a los hermanos que sigan o se sometan a las autoridades del país.
Y por último, Pedro expresa en el verso 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. El segundo enfoque es dirigido hacia un grupo en particular dentro de la iglesia, y estos son los esclavos. Y aunque debemos hacer claro que la enseñanza por Pedro en estos versos es para toda la iglesia, aunque tenga un grupo en particular en mente. Y en este segundo enfoque de Pedro, donde estaremos nosotros enfocados el día de hoy, nos habla a nosotros de lo que podríamos decir las responsabilidades de aquellos que están bajo servidumbres. Nos dice lo que hoy, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Lo que queremos explorar es el ejemplo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo como siervo de Dios, para que nosotros también, al ver su ejemplo, seamos fieles servidores, no solo a Él, pero a otros que Él mismo ha puesto como autoridad sobre nosotros. Se llama a los siervos, y aquí la palabra en el original es domésticos. Domésticos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Y comienza la sección con un imperativo. Esto no es una sugerencia. Esto no es, hermanos, si ustedes quieren, pues sujétense a sus amos. No, esto es un imperativo, esto es una orden. Aquí no hay otra opción. Hermanos, sométanse, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Sujétense a sus amos con todo respeto. No hay de otra. Es un imperativo, es una orden. Se nos da a nosotros una orden clara. Debemos, hermanos, entender que en la iglesia primitiva quizás la mayoría de los hermanos que eran creyentes eran esclavos. Que esto no era un concepto forastero para aquellos que estaban o estaban leyendo a Pedro, a los lectores de Pedro. Un comentarista de apellido Louis Pratchett da un poco de luz en las condiciones de la esclavitud en el tiempo en donde Pedro está escribiendo. Y él nos dice que las condiciones de vida de muchos esclavos eran mejor que la de los ciudadanos libres, que frecuentemente dormían en las calles de la ciudad o vivían en cuartos muy baratos. Hay considerable evidencia como para suponer que los esclavos vivían dentro de los confines de la casa del amo. Por lo general vivían en el piso superior de la casa del dueño, en la ciudad o en una casa de campo. En la villa Lauretina de Plinio, el alojamiento para los esclavos y los libertos se encontraba en una sección separada de la casa, pero la misma era considerada lo suficientemente atractiva como para ser usada como alojamiento para huéspedes que venían a pasar la noche. En otras palabras, lo que en el contexto histórico y lo que podemos saber, lo poco que podemos saber de esos tiempos, era que los esclavos a veces vivían mejor que personas libres, que las personas que eran domésticos, que estaban sometidos a un amo. Estos individuos a veces vivían mucho mejor que las personas que eran libres, que eran ciudadanos romanos. La manera que un sirviente cristiano debía tratar a su amo era con respeto. El sometimiento implicaba el honor y reverencia. El sometimiento a un amo que es bueno, creo que no sería tan difícil de poder seguir. Right? Si yo tengo un amo que es respetuoso de mi persona, que es una persona la cual me ha dado todo lo que yo necesito para subsistir y todo eso, sería bien fácil para mí poder respetar a ese amo. Sería bien fácil para mí decir, este hombre es digno o esta persona es digna de respeto.
No sería tan difícil. Sin embargo, Pedro nos presenta a los amos que son buenos y a los amos que son malos o insoportables. Y aquí la palabra es bien interesante en el original. La palabra es escoliosis. Escoliosis, y esa es una enfermedad que donde la espina dorsal del ser humano toma se tuerce de manera incorrecta. So, el respeto al cual nos llama Pedro que demos a los amos, no simplemente es a los amos buenos, pero también es a los amos escoliosis o torcidos, que son personas que son malos con los esclavos. Y si nosotros fuéramos a trasladar el tiempo lo que vivieron estos hermanos y lo pudiéramos presentar y traer a este tiempo hoy en día. Obviamente nosotros no estamos bajo una esclavitud, no estamos bajo amos, pero sí estamos bajo empleadores. Y creo que es perfectamente poder aplicar esto a nuestras vidas en este tiempo. Tenemos empleadores y tenemos jefes que son tremendas personas, pero hay veces que nos encontramos con personas que no son muy buenos y que tratan a sus empleados como basura en ocasiones. ¿Y qué tan fácil es para nosotros respetar a aquellos empleadores que son respetuosos de nosotros? Muy fácil. Pero qué tan difícil es respetar y darle honor a aquellos que son escoliosis con nosotros, o sea, son torcidos, que nos faltan el respeto, que nos pisotean, que no son muy buenos con nosotros. Y esto es a lo que Pedro nos llama a nosotros. Haced siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Esto verdaderamente nos llama a nosotros a poner en freno nuestros propios deseos y nuestra propia concepción de lo que debe ser justo. Y ¿debe ser justo que nos traten bien? Ya, pero no siempre es el caso. Así que el llamado a los creyentes es que honren o respeten, den respeto y honra a sus jefes. Si lo trasladamos a nuestro contexto contemporáneo, que respetemos y honremos a nuestros jefes, sean buenos o sean malos. Pablo en algunas de sus epístolas a los esclavos que son creyentes, les pide que se sometan a sus amos de igual manera. Nos lo dice en Efesios 6:5, Pablo dice, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Qué tan difícil es, aún como cristianos, poder servir a personas que no son buenas personas para con nosotros? Sin embargo, aquí se nos pide a nosotros no simplemente de tener una máscara y ser, utilizando nuestro lenguaje popular, ser buena gente con nuestro jefe y qué sé yo, simplemente delante de ellos y todo eso. Pero se nos pide que lo hagamos de corazón. Y no simplemente de corazón, pero que lo hagamos como para Cristo. O sea, el estandarte que se nos ha puesto a nosotros no es lo que me conviene a mí, pero más bien lo que agrada a Dios. Es una petición bien alta. Y Pedro utiliza esta palabra como amo, como es el dueño, y de la cual recibimos el término de déspota. Y este término sugiere el poder ilimitado y la autoridad de un señor y denota el Señor como dueño y amo de las esferas de la familia y de la vida pública, en los cuales dichos señoríos a veces da pie a la dureza y al capricho. Nos debemos someter a nuestros señores, aun aquellos que son déspotas, aquellos que son malos para con nosotros, o sea, aquellos que son personas que
No tienen el interés de nadie, solamente el de ellos mismos. Y nos dice Pedro en el verso 19. Porque esto haya gracia. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Lo que Pedro nos dice es que hallamos favor a los ojos de Dios. Dios es complacido, hermanos, cuando nosotros soportamos el sufrimiento de las penalidades que nos vienen injustamente porque somos conscientes de Dios. Sufrimos la penalidad o sufrimos la pena en la situación en la cual estamos, entendiendo de que como soy sirviente de Dios, yo quiero complacer a Dios y esto para Dios es algo que Él mira con ojos de favor. El verso 20 nos dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está aquello que nos dé a nosotros el espaldazo, si se puede utilizar esa palabra? ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis? O sea, si hago lo malo, lo que merezco es que me traten con severidad. Y si soporto eso, pues entonces no estoy ganando nada. Si yo estoy haciendo malo y me castigan por hacer lo malo y digo, bueno, me merezco esto, pues ahí ya tienes razón, te lo mereces y lo aceptas y todo eso, bueno, ahí no hay ninguna clase de mérito. Pero si cuando haces lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. El comentarista Matthew Henry lo pone de esta manera. ¿Qué gloria o distinción habría en que los cristianos profesos sean pacientes cuando se les corrigen por sus faltas? Pero si cuando se comporta bien y son maltratados por los amos paganos, soberbios y apasionados, lo soportan sin quejas, sin ira y sin propósitos de venganza y perseveran en su deber, esto será aceptable para Dios como efecto distintivo de su gracia y será recompensado por Él. La verdadera recompensa y el verdadero beneficio vienen cuando nosotros somos injustamente tratados, cuando somos injustamente o cuando injustamente se nos culpa a nosotros o se nos trata o cuando se nos trata mal a nosotros. Dios se complace en el hecho de que nosotros, aunque no seamos culpables del maltrato, nosotros sigamos siendo fieles. Y el punto de Pedro es que una persona llamada a la salvación tendrá que soportar trato injusto, así sea solo en algunas ocasiones. La conducta encomiable por parte del creyente en medio de esas pruebas resulta en el fortalecimiento, el perfeccionamiento de su vida cristiana aquí en la tierra. Todo esto Dios los utiliza para formarnos a la imagen de Jesucristo. Lo que Pedro nos dice en el verso 21 no es algo que muchos que profesan ser cristianos están muy de acuerdo. Y ahora, Cristo, nuestro ejemplo de sufrimiento. El verso 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados. Wow. Predicador, usted me está diciendo a mí que aquel que sigue a Jesucristo, el propósito por el cual él fue llamado fue para sufrir. No lo digo yo, lo dice Pedro, el apóstol Pedro, porque para este propósito habéis sido llamados. El propósito para el cual nosotros fuimos llamados es para resistir pacientemente en la adversidad. Dios nos ha salvado. Esto, no hay ninguna duda, todo aquel que está en Cristo ha sido salvo. Pero todavía estamos siendo perfeccionados en un mundo hostil que detesta a Dios.
Debemos entender esto. En estas últimas 3 semanas que hemos estado haciendo esta forma o este formato de predicación a través de estas redes sociales. El primer sermón que yo presenté fue en el Salmo 2, en donde se nos habla a nosotros de la señoría de Dios sobre todas las cosas y la rebelión del hombre. Y lo que yo quería traerle a los hermanos es que nosotros entendamos que a pesar de todo esto que está sucediendo, Dios es soberano sobre todas las cosas. Aunque el mundo se rebele en contra de Dios, aunque el mundo se levante en contra del ungido de Dios, Dios está en el trono. Luego la semana pasada hablé de lo que Juan nos presenta a nosotros con una porción tan hermosa. Mira cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y esto somos. De que somos hijos de Dios. Que a nosotros se nos ha dado, se nos ha regalado entrada a la familia de Dios. Que hemos por regalo sido adoptados a la familia de Dios. Y hoy con esto quiero que nosotros entendamos que a la luz del hecho de que Dios es soberano en todas las cosas, y a la luz del hecho de que nosotros hemos sido llamados, regenerados, estamos siendo santificados y seremos glorificados, a la luz del hecho de que Dios ha derramado su amor por nosotros, nosotros debemos vivir nuestras vidas en obediencia a Dios, aún en circunstancias que son adversas. Estamos siendo perfeccionados en un mundo que odia a Dios. De modo que el sufrimiento, queridos hermanos, es inevitable para los que están en Cristo. Sea por cuestiones sea de salud, sea por cuestiones de diferentes formas. El cristiano, Dios trae sufrimiento al creyente en diferentes maneras. Dios trae diferentes formas de probarnos a nosotros y de formarnos a la imagen de Jesucristo, sea por enfermedad, sea quizás por un esposo o una esposa rebelde, o por hijos rebeldes, o sea por empleadores que no son buenas personas, o sea porque no tenemos empleo, o sea por diferentes formas. El capítulo 1 de Santiago, o Jacobo en otras traducciones, nos habla a nosotros de las multicoloridas pruebas que Dios trae a nuestras vidas. Y que hallemos por sumo gozo cuando nos encontremos en estas multicoloridas pruebas, en estas diversas pruebas. Así que, hermanos, en el contexto en que Dios nos ha puesto a nosotros debemos soportar lo que Dios ha traído. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, primero para que nosotros demos la gloria a Dios. Y segundo, para que nosotros entendamos que Dios nos está formando a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y le puedo dar muchos textos. Tengo muchos textos aquí, pero no tengo mucho tiempo. Donde se nos habla a nosotros de la certidumbre de que nosotros vamos a sufrir por la causa de Jesucristo. El verso 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Fuimos llamados a sufrir porque Cristo sufrió. Al igual que nuestro Maestro, al igual que aquel que nos salvó a nosotros, nuestro ejemplo de vida, nuestro ejemplo de obediencia a Dios, al igual que Él, nosotros también vamos a sufrir. Dejándoos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo a nosotros de cómo nosotros debemos sufrir correctamente. Y aquí está el propósito de Pedro, llevarnos a Cristo, a presentar a nuestro Salvador como nuestro faro a seguir en la tempestad. Cristo es el ejemplo que podemos imitar. Porque Él sufrió, nosotros también sufriremos. Pero también en esto está incluido el hecho que Él también venció. Y porque Él venció, nosotros también venceremos.
Cristo fue la hoja original que permite que en otras hojas se imprente lo mismo. Continúa el verso 22, Pedro diciendo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Cristo dejó un ejemplo de perfecta obediencia al Padre, sin pecado y sin engaño. Qué hermoso, hermanos, que el perfecto, eterno Hijo de Dios no solamente murió en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación, pero también nos dejó a nosotros un patrón que seguir, un patrón de obediencia, un patrón en donde nosotros, o el cual nosotros debemos de seguir. El patrón del siervo sufriente. El verso 23 dice, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo en su vía dolorosa hacia el Calvario recibió insultos, pero él no respondió con insultos. Cuando padecía, no amenazaba con vengarse. No decía, esperen que yo resucite para que ustedes vean cómo los voy a aplastar a ustedes. Sino más bien que él guardaba silencio. Sino que estaba en toda o completa o en total confianza en el Padre. La idea es que Cristo estaba totalmente bajo el cuidado del Padre, el justo juez del universo. El Salmo 38, 12 al 14 dan una hermosa ilustración del siervo de Dios. Salmo 38, 12 al 14 dice, los que buscan mi vida me tienden lazos, los que procuran mi alma hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Mas yo, como el sordo, no oigo. Soy como el mudo que no abre la boca. Sí, soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica. Y esto es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no insultó cuando fue insultado. Él no habló de que los iba a matar a todos porque le estaban haciendo injusticia. Al contrario, aún desde la misma cruz, él habló palabras hermosas en donde decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso esta es nuestra respuesta en medio de situaciones hostiles? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos, queridos hermanos. ¿Estamos nosotros actuando como nuestro ejemplo de vida, nuestro Señor Jesucristo? Sí, Él nos dio vida eterna. Sí, su sangre nos compró del mercado del pecado, por supuesto. Pero también Él nos dejó a nosotros un patrón de vida. Completamente sumiso al Padre, completamente en obediencia para con Dios. Y es tan inmenso ver que Cristo se abandonó en las manos del Padre, quien era el juez y verdugo, que iba a derramar toda su ira debida a nosotros en su inocente Hijo Jesucristo. Él, el Padre, derramó su ira sobre su Hijo. Para muchos esto es quizás cruel, quizás es difícil de asimilar. Para muchos cristianos ni siquiera el concepto de que Dios el Padre es quien trae o quien trajo la ira sobre el Hijo. Para muchos cristianos esto es un concepto forastero. Primero, porque no nos damos a la tarea de estudiar las Escrituras y escudriñar las Escrituras, porque claramente las Escrituras nos dicen a nosotros de que el Padre derrama su ira sobre el Hijo. El inocente, eterno Hijo de Dios recibió la ira de Dios.
Y esto porque Él tomó nuestro lugar. Nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de todas sus ovejas, pasado, presente y futuro. Y en esa cruz, Él pagó nuestros pecados. Ese gran intercambio que hubo. Su rectitud, perfección, amor, obediencia perfecta al Padre, se nos acreditó a nosotros. Y nuestro pecado, vileza, rebeldía, se le aplicó a Él. Él, en esa cruz, fue castigado como si fuéramos nosotros. El perfecto, hermoso Hijo de Dios. Qué hermoso saber entonces que el perfecto Hijo de Dios dejó para nosotros un patrón para seguir. Bien lo dijo el viejo escritor de himnos, Charles Gabriel. Más como Cristo siempre anhelo ser más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro patrón. Como Él debemos ser, como el gran siervo de Dios. Cristo es nuestro Salvador. Él nos dice el verso 24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, como acabé de decir. Para muchos Cristo fue solo un ejemplo de bondad, compasión, amor y sufrimiento. Solamente eso. Pero no podemos decir que Cristo fue solamente eso, porque estaríamos nosotros describiendo a nuestro Señor como algo que no fue. Él no simplemente fue un ejemplo de bondad, compasión, amor y sufrimiento. Pero debemos nosotros entender que Él también es nuestro Salvador. No solo fue un ejemplo de cómo debemos nosotros resistir bajo el sufrimiento, pero también tenemos que recordar y anunciar que Cristo fue nuestro sustituto y propiciación en la cruz. Esa palabra es de domingo, propiciación. Dice, como hoy es domingo, podemos utilizar esa palabra. Propiciación quiere decir satisfacer. Él hizo satisfacción en la cruz. La ira del Padre fue satisfecha en la cruz del Calvario por todos aquellos que iban a depositar su fe, que habían depositado su fe, estaban depositando su fe y depositarán su fe en Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo nos dice que ya no hay más condenación para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ha sido satisfecha. La ira de Dios fue satisfecha porque nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de sus ovejas, aquellas que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro da a entender que Jesús soportó la maldición de Dios cuando sufrió y murió en la cruz. Y enseña que Cristo dio su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Es decir, Jesús, el que no tenía pecado, se hizo sustituto por nosotros, tan cargados de pecado. Voluntariamente tomó sobre sí la maldición que fue pronunciada sobre nosotros y por medio de su muerte la quitó. Continúa el verso diciendo, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pedro nos dice que Cristo llevó a cabo todo esto con el propósito de que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. Hemos muerto al pecado, en otras palabras, somos libres de ese que era nuestro amo, quien nos paga con la muerte, para ahora ser resucitados con Cristo para una vida nueva y plena en Dios. Por las heridas de Cristo, algo que se había perdido con el pecado de Adán, la comunión con Dios, ahora está restaurada. Ahora la enfermedad ha sido sanada.
En otras palabras, nuestros pecados han sido perdonados. Cuando Pedro nos dice a nosotros que por sus heridas fuisteis sanados, él no está hablando de nuestra sanidad física necesariamente, inmediatamente. Lo que nos está hablando a nosotros es de la enfermedad más grande que tiene el ser humano, que es el pecado. No solamente Cristo sana la relación entre nosotros y Dios, porque fuimos rebeldes, pero sana, hermanos, esa enfermedad. El pecado antes era nuestro amo y ahora solamente es un residente. De modo que no nos debemos someter al pecado. Cristo fue nuestro Salvador. Por último, Cristo nuestro guardián y pastor. El verso 25 dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor, el guardián de vuestras almas. Estas palabras de Pedro se hacen más majestuosas cuando entendemos que nosotros andábamos sin la más mínima esperanza. Andábamos en completa rebelión en contra de Dios, sin deseos de servirle, sin deseos de obedecer su llamado por medio del Evangelio. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos hijos de ira, hijos del príncipe de este mundo y dignos del infierno eterno. Toda la humanidad se ha descarriado en Adán, pero por su amor y misericordia, Él a todo creyente ha hecho nacer de nuevo por la palabra de la verdad del Evangelio. Y hemos vuelto a Dios, hemos vuelto a Él. No solamente Cristo es nuestro ejemplo para seguir en la dificultad y nuestro Salvador al tomar nuestra culpa, pero también Él es nuestro pastor y nuestro guardián, nuestro supervisor. Jesús dice de sí mismo en Juan 10, 11 al 15, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro ejemplo de cómo vivir aún en circunstancias hostiles. ¿Qué más podemos pedir nosotros de Dios? A veces nosotros somos tan irrespetuosos para con Dios y nos enfocamos simplemente en las cosas materiales de este mundo. Y nos enfocamos en nuestro bienestar aquí en esta tierra y echamos a un lado aquello que verdaderamente importa. Hermanos, nosotros como creyentes debemos soportar bajo presión. Eso es dado, eso es un hecho. Pero hagámoslo como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él nos dejó a nosotros el patrón. ¿Por qué no seguirlo? Termino con estas palabras de John Newton. Jesús, guardián, amigo, pastor, mi profeta, sacerdote y rey, mi vida, camino, meta, mi Señor, mi alabanza te ofrezco hoy. Hermanos, que nosotros ofrezcamos alabanza a Dios y adoración a Dios a través de nuestras vidas, aún en las circunstancias que nos encontremos. Que esta circunstancia en la cual estamos viviendo en estos días, hermanos, nosotros la utilicemos para agradar a Dios. Que nosotros lo utilicemos para que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Que mientras el mundo se entrega a la histeria y se entrega al caos, que nosotros nos entreguemos a la obediencia a Dios y seamos un ejemplo de sufrimiento para aquellos que nos ven a nosotros. Que el Señor nos ayude y que podamos nosotros ser fieles a nuestro Señor.
aún en medio de las circunstancias tan difíciles. Oremos. Padre, gracias te doy, porque tu palabra es sumamente clara. Y sabemos, Dios, que nosotros no podemos funcionar aparte de ti. Te suplico que como creyentes nosotros podamos entender la responsabilidad que nosotros tenemos. La responsabilidad de vivir esta vida, mi Dios, para la gloria de tu nombre, en cualquier circunstancia a cual tú nos llames a nosotros. Que seamos fieles como nuestro Señor Jesucristo. Que seamos obedientes como nuestro Señor Jesucristo. Que no utilicemos, oh Dios bueno, nuestra libertad en Cristo como algo a lo cual debemos nosotros aferrarnos para hacer lo malo. Más bien, que porque hemos sido libertados del régimen del pecado, que nosotros ahora nos sometamos a nuestro verdadero amo, nuestro Señor Jesucristo, para hacer toda justicia. Señor, te suplico que aquellos que nos hayan oído y no te conozcan a ti, te suplico, Dios, que tu Espíritu Santo haga un trabajo de regeneración en sus corazones y se vuelvan a ti. Porque encontrarán que nuestro Señor Jesucristo es un perfecto Salvador y un perfecto ejemplo para nosotros seguir. Porque en Él tenemos una esperanza viva, la cual el mundo no tiene. Te doy las gracias por esta oportunidad. Te suplico, Dios bueno, que le des serenidad a todo aquel, Dios bueno, que está en ti. Recordándole que la paz que tenemos en nuestro Señor Jesucristo sobrepasa todo entendimiento que el hombre pueda tener. Gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, le doy las gracias por haber sintonizado a este pequeño servicio de la Iglesia Esperanza Viva. Es mi súplica que cada uno de ustedes que pudieron sintonizarse hayan sido edificados o puedan ser edificados aquellos que vean esto en el futuro. De nuevo, muchas gracias y pues que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Amén.